No todas las sirenas provienen de mitologías antiguas, ni nacen de deidades marinas. En muchas culturas, especialmente en Europa del Este y zonas rurales de Asia y África, existen relatos que describen a ciertas mujeres ahogadas que tras una muerte injusta se transforman en entidades acuáticas que vagan entre el mundo de los vivos y el fondo de los ríos, lagos o mares. No se trata de figuras mitológicas creadas para adornar historias, sino de manifestaciones que para muchas comunidades representan realidades emocionales, sociales y espirituales profundamente arraigadas. En las regiones eslavas, estas entidades reciben el nombre de rusalki, un término que engloba a espíritus femeninos asociados al agua, cuyas características varían ligeramente según la zona geográfica y la época. Según la etnografía recogida desde el siglo X, las rusalki eran originalmente figuras benévolas ligadas a la fertilidad y los ciclos naturales. Sin embargo, con la progresiva influencia del cristianismo y la demonización de los antiguos cultos agrarios, su imagen fue transformándose en la de almas en pena, peligrosas y perturbadoras. La mayoría de las versiones coinciden en que las rusalki son mujeres que murieron de forma trágica, casi siempre como consecuencia de traición, abuso o violencia doméstica. En muchos casos, su muerte está relacionada con el agua. Mujeres que se ahogaron por desesperación, que fueron asesinadas y arrojadas a un río, o que desaparecieron sin recibir sepultura. Al no haber sido enterradas adecuadamente según los ritos tradicionales, su alma queda atrapada entre planos, sin poder completar su tránsito. Estas entidades aparecen descritas con un aspecto joven, piel muy pálida, cabello largo y suelto, y una presencia solitaria. En los relatos tradicionales, no se les atribuyen necesariamente características físicas monstruosas, pero sí una capacidad sobrenatural vinculada al canto, la seducción o el control de las aguas. Su comportamiento oscila entre lo melancólico y lo vengativo, dependiendo del relato y del lugar en que se recoja la historia. Un ejemplo concreto y documentado de estas leyendas se encuentra en la región de Polesia, entre Bielorrusia y Ucrania. Allí se conserva el relato de Anka, una joven prometida a un soldado que nunca regresó del frente. Obligada a casarse con un comerciante adinerado al que no amaba, Anka se lanzó al río la noche anterior a su boda. Su cuerpo no fue recuperado, y a partir de ese momento comenzaron a circular testimonios sobre cantos femeninos escuchados en la niebla durante el deshielo primaveral. En esos días era común que algún hombre desapareciera cerca del agua. Nunca se encontraba el cuerpo, pero se solía hallar algún objeto en la orilla: una bota, un bastón, un sombrero. Los ancianos del pueblo repetían que Anka no quería justicia, solo no estar sola. Este patrón se repite en decenas de historias similares a lo largo de Ucrania, Lituania, Rusia occidental y los Balcanes. Durante la semana de las rusalki, una tradición que coincide con Pentecostés, se llevaban a cabo ciertos rituales para evitar encontrarse con ellas. Las mujeres tejían cintas rojas que ataban al cabello de las niñas, los hombres evitaban cruzar ríos al anochecer y se dejaban ofrendas junto a los árboles cercanos a cursos de agua. Se creía que esas entidades vagaban por las orillas buscando compañía, o al menos una forma de ser recordadas. El acto de rendir homenaje no era visto como una práctica religiosa, sino como un acto de prudencia y reconocimiento. El fenómeno no es exclusivo de Europa Oriental. En Irlanda, Escocia e Islandia existen figuras similares, con variaciones culturales propias. Las Bian Nige, de la tradición escocesa, por ejemplo, son descritas como mujeres
que lavan ropa ensangrentada junto a ríos o lagos. Su presencia es considerada un presagio de muerte. Sin embargo, algunas versiones aseguran que si un viajero logra sorprender a una de ellas y la aborda con respeto, puede obtener información valiosa e incluso cambiar el destino de la persona que está a punto de morir. En este caso, la entidad no actúa como verdugo, sino como mensajera o emisaria. Las banshees más conocidas cumplen una función similar, aunque su relación directa con el agua es menos marcada. Se manifiestan en momentos de duelo inminente, muchas veces caminando hacia el mar o apareciendo entre la bruma que sube desde los acantilados. Estas figuras no atacan ni provocan daño, pero su aparición implica que una pérdida se avecina. Su función simbólica conecta directamente con la memoria, la herencia y el linaje. Las familias que las escuchaban sabían que una muerte no era simplemente una ausencia, sino una reactivación del vínculo con los ancestros. En todas estas historias, la figura femenina no es reducida a una criatura fantástica sin contexto, sino que representa algo profundamente humano. Una mujer que no recibió justicia, que fue silenciada y que regresa como una presencia ineludible en los márgenes de la vida cotidiana. En África Occidental, la figura de Mami Wata sintetiza múltiples tradiciones espirituales, combinando elementos del mundo ancestral africano con adaptaciones surgidas durante el contacto colonial y poscolonial. Mami Wata suele representarse como una mujer de belleza hipnótica, a menudo con rasgos ambiguos o híbridos, cola de pez, ojos de reptil, cabello flotante, y está profundamente vinculada al agua, al deseo, a la riqueza y al poder femenino. Su culto se encuentra ampliamente documentado en países como Nigeria, Benín, Togo, Ghana y Camerún, y ha sido objeto de estudio antropológico por su influencia en rituales de curación, fertilidad y justicia social. Mami Wata no es una víctima ni un espectro errante. Es una figura con agencia que representa tanto la sensualidad como la independencia. Sin embargo, en varios relatos locales se dice que Mami Wata fue originalmente una mujer asesinada, traicionada o marginada, cuyo espíritu fue elevado por los loas, espíritus, para convertirse en guardiana del agua y protectora de las mujeres. Su culto se expandió incluso entre comunidades esclavizadas en América Latina y el Caribe. En este contexto, las sirenas no son simples monstruos mitológicos ni seductoras fatales. Son símbolos vivos de historias silenciadas. Mujeres que murieron en el agua, ya sea por suicidio, asesinato, castigo o desesperación, y que fueron convertidas en parte del paisaje espiritual de sus comunidades. Su regreso no se interpreta como amenaza sobrenatural, sino como manifestación del desequilibrio causado por la injusticia, la exclusión o el olvido. En términos simbólicos, estas figuras sirven como representaciones de las consecuencias sociales de la violencia de género. Estudios modernos han interpretado la persistencia de estas leyendas como un mecanismo cultural mediante el cual las sociedades procesan el dolor colectivo. Al convertir a estas mujeres en entidades espirituales o sobrenaturales, se les otorga una forma de presencia posterior a la muerte, una suerte de compensación simbólica que el mundo real les negó. Pero más allá del análisis académico, lo que permanece en las tradiciones orales es el hecho esencial. El agua, como lugar de tránsito y transformación, acoge a quienes no pudieron permanecer en la tierra, y quienes regresan desde el agua no lo hacen para matar o castigar sin sentido, lo hacen porque fueron olvidadas, porque nadie escuchó su versión,
porque su historia quedó sin contar. Hoy en día, en ciertas aldeas rurales del este de Europa, todavía existen prácticas dirigidas a apaciguar a las rusalki. Se cree que si un grupo de jóvenes baila cerca del río y canta canciones tradicionales durante la semana que les está consagrada, las entidades se calman. También persisten rituales en los que se lanzan coronas de flores al agua, especialmente en la noche del solsticio de verano, como símbolo de respeto y recuerdo. Estas costumbres no están motivadas por el miedo irracional, sino por una memoria cultural activa que reconoce que el agua guarda nombres y que esos nombres, cuando no se recuerdan, se transforman en ecos. Es importante subrayar que estas leyendas no se presentan como mitos heroicos o aventuras fantásticas. En todos los casos, los relatos son íntimos, locales, personales. No tienen un villano arquetípico ni una moraleja evidente. Tienen dolor, tienen historia y tienen consecuencias. Por eso mismo han sobrevivido durante siglos. Las que no vuelven no son seres de otro mundo. Son el reflejo oscuro de este. No son monstruos que habitan el océano. Son el eco de una injusticia que ocurrió en tierra. No son un peligro para el navegante que respeta, sino para aquel que niega, que olvida, que desprecia. Y es por eso que aún hoy, en algunas costas olvidadas por la modernidad, cuando un hombre desaparece en el agua sin explicación, los ancianos no buscan culpables. Solo dicen que alguien volvió a cantar. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias